espero que te encuentres muy bien. Durante muchas semanas hemos venido hablando acerca de los personajes de la historia de la salvación. Y en muchos momentos y en muchas clases hemos hablado y mencionado acerca del Templo de Jerusalén. Pero ¿por qué es tan importante este templo y cuál es su historia desde la construcción en el tiempo del reinado de Salomón? Vamos a verlo en esta clase. Como ya hemos mencionado, el Templo de Jerusalén se construyó en el tiempo del reinado de Salomón y fue uno de los eventos más importantes durante todo su reinado. Incluso se le conoció durante muchísimos años como el Templo de Salomón, incluso 30 siglos después. Pero ¿qué es el templo y por qué es tan importante? El templo, según la descripción de la Biblia, era una edificación largo y bastante estrecho que apuntaba en dirección hacia el este. Este edificio debió tener una longitud interior de aproximadamente 27 metros, 9 metros de ancho y 13.5 metros de altura. Si recordamos, en los últimos años del rey Salomón, él desvió un poco su camino y terminó dividiendo el reino. Tras su muerte hubo una primera destrucción de este gran templo. Sufrió invasiones, fue restaurado varias veces, pero acabó siendo destruido. ¿Y quién lo destruyó? El rey babilónico Nabucodonosor en el año 587 a.C. Y no solo eso, sino que también se llevó como esclavos a gran parte de la sociedad judía. Es decir, volvieron a ser esclavos después de que Moisés los había liberado. Pero luego de su destrucción, esto no quedó aquí, sino que hubo una segunda construcción a cargo de Sesbazar, el año 537 a.C. Este templo fue muy modesto a comparación del que había construido Salomón. Fue más pequeño y más sencillo. Y ya en él no se habla del Arca de la Alianza, pues cuando destruyeron el templo también saquearon, es decir, se robaron muchos artículos muy valiosos y no se volvieron a recuperar. Habían varias diferencias entre el primer templo y el segundo templo. De hecho, ese segundo templo no contaba con la presencia del Arca de la Alianza, ni de los óleos sagrados dados en los 10 mandamientos, tampoco estaba la fuente del maná, ni tampoco la vara de Aarón. La parte más íntima y sagrada no estaba separado por muros, sino por cortinas, y esto hablaba de lo íntimo de la relación de los judíos con Dios, y solo podían entrar los sumos sacerdotes. En este segundo templo además existían muchísimos árboles, cosa que no existía en el primer templo. Este templo estaba adornado con oro y era considerado lo más importante en la religión judía. Pero vino una segunda destrucción, y bajo el reinado del rey Herodes decidieron reconstruirlo nuevamente. Y ese trabajo tuvo mucha dedicación y mucha gente. De hecho, más de 10.000 obreros, entre ellos muchísimos sacerdotes, para no profanar, es decir, para no invadir un terreno sagrado, fueron los que construyeron el templo. Este empezó en el año 20 a.C. Es decir, Jesús iba a poder ver ese templo que bajo el poder del rey Herodes estarían construyendo, puesto que no se terminó de construir hasta muchísimos años después. Algo muy curioso y muy importante del por qué estamos tocando estos temas tan importantes es que todas estas destrucciones del templo, que para los judíos eran tan importantes, fue anunciado por los profetas. Pero el pueblo de Israel, al no hacer caso, pues tuvo que atenerse a las consecuencias de esta destrucción y perder lo más sagrado y valioso que tenían. De hecho, Jesús también anunció la destrucción del templo, la tercera destrucción, y de la cual no habría una nueva construcción del templo. Y de hecho, en el año 66 después de Cristo, la población judía se rebeló contra el Imperio Romano, que era quienes gobernaban en aquel entonces. Entonces, 4 años después, en el año 70, pues bajo las órdenes de Tito, reconquistaron y destruyeron la mayor parte de Jerusalén y entre ello también el templo. Luego de esa destrucción no ha habido una nueva reconstrucción. Calculen cuántos años han pasado desde ese entonces. Ha pasado mucho a lo largo de la historia y en la actualidad ese lugar está tomado por los musulmanes. De hecho, en el centro de ese lugar donde correspondía el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos en Israel, se encuentra actualmente lo que llamamos el Domo de la Roca, la mezquita principal de los musulmanes. Y esto ha generado cierto conflicto a lo largo de la historia entre judíos y musulmanes. Del templo lo único que queda en la actualidad es lo que conocemos como el Muro de los Lamentos. Los judíos siguen rezando a Dios para una nueva construcción y de esa manera poder rendirle todo el culto según su religión. Pero lamentablemente este solamente es un muro en el cual se acercan a realizar sus oraciones 3 veces al día. Un dato curioso es que se separan hombres de mujeres y no pueden estar juntos. Si nos damos cuenta y retrocedemos en el tiempo, todo esto pasó por la desobediencia de los judíos. Sí, sabemos que Dios tuvo mucha paciencia con ellos
y lo vimos a través de Moisés, de Josué, de Aarón, de todos los profetas, y aún así Dios siguió apostando por ellos y ellos siguieron desobedeciendo. Entonces, he ahí las consecuencias. Es muy importante que durante nuestra vida nosotros también podamos analizar cuáles son las diferentes consecuencias de nuestros actos y cuáles podrían ser las repercusiones a lo largo de la historia, sea en nuestra propia vida o en la vida de los demás. En este caso, nunca te olvides que Dios tiene una relación de amor directa contigo. Y si bien es cierto, muchas veces ocurren cosas que no terminamos de entender, a lo largo de nuestra vida podemos descubrir qué cosa es lo que nos quiere decir Dios con ello y qué aprendizajes podemos sacar. Espero que la historia del Templo de Jerusalén pueda sacar también una gran enseñanza para tu vida, pero sobre todo esa relación de amor tan profunda entre Dios y tú, de la misma manera como lo tuvo Dios con su pueblo Israel. Espero que hayas aprendido mucho y nos encontramos en una siguiente clase. Que Dios te bendiga. Chao, chao.